El Señor esté con todos ustedes. Anuncio del mensaje de la salvación según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para darle gracias a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Acomodaos. El tema de la palabra de Dios que hemos escuchado, sobre todo la relación que guarda la primera lectura con el Evangelio, es en común la enfermedad de la lepra. Y tanto en la primera lectura como en el Evangelio, aquellos que poseen lepra quedan sanados. La lepra es muy significativa en los tiempos bíblicos, todavía hasta los tiempos de Jesús, porque era una enfermedad que tenía doble situación adversa. Por una parte, la enfermedad terrible y horrorosa, porque era perder la sensibilidad en todo el cuerpo, de tal manera que cualquier golpe, cualquier infección, cualquier problema de la piel se infectaba y se iba cayendo a pedazos la piel, la carne viva, y era una enfermedad pues horrorosa. El leproso tenía que cargar no solamente con esa situación, sino además con el repudio, con el rechazo, porque no podía tener contacto con nadie que no fueran otros leprosos. Por eso al leproso el sacerdote lo excomulgaba, lo mandaba a vivir lejos, fuera de la comunidad, fuera de la ciudad. Y por eso es que Jesús, cuando le pide a estos 10 que vayan a presentarse al sacerdote, es porque el sacerdote que los expulsó era el único que tenía la autoridad para nuevamente incorporarlos a la vida de la sociedad, a la vida de la familia, a la vida de la comunidad.
Pero no solamente eso, estaban prácticamente destinados a vivir y a morir en su soledad. Era una enfermedad que no tenía reparación, que no tenía solución, no tenía cura. Así es que terrible esa enfermedad que estaba asociada espiritualmente con la vida de pecado. Es decir, se creía, se pensaba que eran tan graves los pecados que el leproso había cometido, que por eso la lepra era como una especie de castigo divino. Claro que no es así, pero en aquel tiempo esa concepción se tenía. Y entonces cuando ven pasar a Jesús de lejos, aquellos le gritan: ten compasión de nosotros. No le gritaban que los curara, únicamente les gritaron: ten compasión de nosotros. Y este es uno de los casos en que Jesús cura a distancia. Es decir, no en el momento preciso en que dice su palabra, proclama la palabra, sino a un plazo determinado. Les pide que vayan a presentarse al sacerdote, pero mientras van de camino, van quedando limpios. Y aquí el tema de la gratitud, solamente uno de esos 10 se percata que su piel ha quedado limpia como la de un niño. Y entonces no solamente recibe la sanación física, sino también el don de la alabanza y el don de la gratitud, porque se regresa, dice el evangelista, alabando y bendiciendo a Dios a fuertes gritos, porque no cabía dentro de él el gusto, la alegría de saber que volvería nuevamente a integrarse con sus seres queridos, con su familia. Y sobre todo por entender que si se acababa la lepra, se acababa también el problema de su pecado. Y Jesús, por eso es que reclama o reprocha que no eran 10 los que quedaron sanos. ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero, porque era samaritano, el único que volvió para darle gloria a Dios, para darle gracias a Jesús. Jesús no está cayendo en un sentimentalismo de la gratitud, sino que nos está haciendo que veamos mucho más allá de la gratitud. Porque cuando uno no está agradecido con Dios, tampoco va a aparecer la gratitud entre nosotros. Y ese es un gran problema en nuestra sociedad, en el tiempo actual. No tenemos la cultura de la gratitud. Más bien nos hemos vuelto ingratos, injustos. Y no solamente para con Dios, sino entre nosotros mismos.
28 años, Dios me ha concedido el ministerio sacerdotal. Y en los 28 años, tanta gente que ha acudido, Padre, pida por mí, pida por mi salud, pida por mi hijo, pida por mi esposo, van a operar a quién sabe quién, tenemos X problema. Cuando esa situación se soluciona, escúchenlo bien, 28 años, yo en lo personal no he visto a una sola persona que venga y me diga: Padre, ofrezca una misa en acción de gracias porque ya me curé, porque mi esposo se sanó, porque salió X persona bien de la operación, porque ya se solucionó el problema. Cero bolita. Muy dados a pedirle a Dios como si fuera un deber, una obligación. Y la mía solamente recibir. No. Cabe el gesto de la gratitud. El que aprende a agradecerle a Dios, aprende a ser agradecido con quienes le rodean. Fíjense en casa. Los hijos tenemos la costumbre de que a papá, a mamá les pedimos lo que necesitamos, lo que queremos, lo que se nos antoja, cualquier capricho. Y nuestros papás no nos lo dan por obligación, sino porque nos aman. Pero nosotros, cuando ya obtenemos lo que hemos pedido, no le decimos gracias, como si fuera su deber hacer lo que yo quiero, me dé lo que a mí se me antoje. No. En la mesa la mamá se esmera en cocinar a su medida, más o menos, o rico o muy rico, pero ahí nos tiene la mesa lista, la ropa lista, la casa limpia. Y cuando uno llega a comer, se sienta, come aquel platillo, se levanta, ni capaz de levantar el plato, ni siquiera de arrimar la silla, simplemente se larga, se va. Ni siquiera un piropo: gracias mamá, qué rica comida, gracias por darnos este placer. Nada. O gracias porque me planchaste muy bonito, o porque me arreglaste mi cuarto, tiene la casa limpia para que yo la vuelva a ensuciar. Nada. Nada. A los que recogen la basura: es que es su obligación, tienen su salario, es su deber. Sí, también es deber nuestro agradecer el que limpian el cochinadero que nosotros hacemos. Y entonces, ¿a dónde nos lleva esta palabra de Dios que hemos escuchado? A revivir el gesto y la cultura de la gratitud. Yo recuerdo de niño, probablemente a muchos de nosotros nos tocó en nuestro tiempo que nuestros papás o nosotros a nuestros hijos o a nuestros nietos, cuando se nos da un regalo y uno nada más lo agarra y dice la mamá: mi hijo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice?
No se escuchó. ¿Cómo se dice? De nada. Fíjense, desde ahí tenemos que empezar. Y eso se nos ha ido olvidando, se nos va olvidando. Dice un principio en la moral que muchas veces las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Como ya sabemos que tenemos que decir gracias, pero no lo hacemos, terminamos olvidándosenos, se nos olvida. Al que cobre en la tienda, en el supermercado, en el autobús, en donde sea. Todo el que nos presta un servicio, y aun cuando no nos lo preste, debemos ser agradecidos, siempre agradecidos. Y eso no tenemos la cultura. Si los adultos se nos olvida, imagínense las generaciones que vienen detrás de nosotros. Si nosotros que fuimos educados en esa cultura de la gratitud, cuando nos mostraron nuestros papás, nuestros maestros, ¿cómo se dice? Gracias. Que también nosotros rescatemos, no es una tradición, es un valor, es una virtud, la gratitud. Porque si yo no agradezco el servicio, el favor que mis hermanos me hacen, tampoco voy a agradecer lo que Dios me hace, lo que Dios me da, lo que Dios me permite, lo que Dios me concede. Jamás. ¿Y cuántas veces le tenemos a Dios como una especie de obligación? Si me enfermo, cúrame. Ni siquiera, por favor, hágase tu voluntad como tú quieras, pero si puedes, sáname, cúrame, sáname, que no me duela, que no sufra. Así no es la cosa. Y parte de la relación que tenemos entre nosotros. Dice Jesús, a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Y entre más conocemos, mayor será nuestra responsabilidad. Fíjense, la primera lectura, Natán. Él es un soldado sirio, pero es una persona tan querida, tan apreciada por su virtud, por su valor, por su fidelidad al rey, que el rey lo admira, lo aprecia, lo quiere, lo estima profundamente. Pero la carne de Naamán está podrida, se está cayendo a pedazos. Y entonces una criada de la esposa de Naamán le dice, oiga, allá en mi pueblo hay una persona que seguramente puede curar a mi señor, a Naamán. Y va Naamán y se encuentra ya con el profeta, que le pide una cosa tan simple, bañarse en el río Jordán solamente 7 veces, 7 ocasiones, y él se ríe, lo ve tan ridículo, que qué va a andar haciendo eso de farsante, pero después cae en la cuenta de que si es un hombre de Dios, su palabra se cumplirá. Y así sucede, y queda tan agradecido no solamente con Naamán, no solamente con el profeta, sino con Dios, el Dios de Israel,
Y entonces él le agradece a ese Dios y promete no volver a hacer ningún sacrificio a ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel. Pero ¿hasta dónde llega la gratitud? Hasta el compromiso de hacerse uno discípulo suyo de Él, de Dios, de Jesús. Por eso Jesús enaltece la actitud de ese que vuelve cuando se nota ya que está sano, regresa antes que nada alabando, bendiciendo a Dios para darle gracias al Maestro Jesús y se convierte en discípulo suyo. A partir de ese momento toda su vida es para el Hijo de Dios. ¿Cuántas bendiciones hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuánto bien Dios nos ha hecho? ¿Cuántos milagros nos ha manifestado? Pero por nuestra ingratitud o nuestra indiferencia hemos sido ingratos, sucumbido en el pecado de la soberbia, en el pecado de la ingratitud, en el pecado de la indiferencia. Y ese pecado nos va hundiendo cada vez más, cada vez más. Pero no se nos olvide, si Dios tiene la capacidad para sanar una enfermedad que en ese tiempo era impensable que pudiera sanar. Jesús no sana solamente a un leproso, ni lo sana a uno por uno y luego después otro y luego el que sigue y ahora el otro. No, lo sana a los 10 con una sola palabra. Y ese que sana la lepra, ¿qué no podrá sanarnos de la lepra espiritual de nuestro pecado? Pero cuando Dios nos perdona, fíjense en el sacramento de la confesión, de la reconciliación, el sacerdote le encomienda al penitente que acaba de confesarse una penitencia. Y esa penitencia, perdiendo los pecados, puede ser muy sencilla o más o menos complicadita, es decir, un poco más gruesa la penitencia, pero ninguna penitencia es insandable, que no se pueda realizar. Recite un Padre Nuestro y recite 10 Aves Marías. Pues no lo hacemos. Más tarde lo hago y la indiferencia, la pereza, el olvido me lleva a no cumplir con mi penitencia. Si no la hago de inmediato y lo dejo para después, yo ya me conozco cómo soy, desidioso, olvidadizo. Y corremos el riesgo de que la absolución se invalide, porque es la manera como yo le estoy agradeciendo a Dios, como yo le estoy pagando a Dios. No es un pago, es un agradecimiento. Pero ni siquiera a ese nivel llegamos a entender la grandeza de ese amor, de esa misericordia de Dios que tuvo con esos leprosos y que tiene también contigo y conmigo como pecadores, acreedores de la lepra del pecado. Si nosotros supiéramos la grandeza, el abismo tan profundo, tan grande de un solo pecado,
cómo nos daña, cómo nos afecta espiritualmente hasta el grado de concedernos la condenación eterna, valoraríamos la penitencia y no dejaríamos de cumplirla, porque solamente ello puede borrar, puede sanar. Así como al leproso le deja limpia la piel como la de un niño, imagínense qué no hará Dios con nuestra alma. Cuando confieso mi pecado, me arrepiento de él y cumplo mi penitencia, imagínense cómo dejará Dios mi alma blanca, limpia, resplandeciente. Pero cuando yo reconozco mi culpa, la confieso, me arrepiento, pero no le agradezco a Dios, es lo que dice Jesús. Aquellos 9, ¿dónde están? Recibieron la sanación de su cuerpo, pero no la del alma, no la del espíritu. En cambio, al otro que recibió la sanación física de su cuerpo, también recibió la sanación del alma, del espíritu. Le dice Jesús: ándale, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente la sanación de su cuerpo, sino la sanación de su alma, de su espíritu, con toda la plenitud de la salvación. Pues que Dios nuestro Señor nos conceda a todos, a cada uno de nosotros, la gracia de rescatar este privilegio que tenemos los seres humanos de ser agradecidos, de emplear una palabra de 7 letras, gracias. Y si se le hace muy larga las 7 letras, solamente diga thank you. Menos letras, pero dice lo mismo. Pero no hay como ser verdaderamente agradecidos más que con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Que así sea.